La ciencia de la fertilidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Ciencia de la Fertilidad. Soy el doctor Alejandro. Y yo la doctora Mónica. Y recordar que este podcast forma parte del programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Es correcto. El día de hoy nos toca presentarles a la doctora Elizabeth Fraustro. Ella nos hace el favor de venir desde Monterrey, entonces estamos muy orgullosos y muy contentos de que nos acompañe en esta ocasión. Pero además quisiéramos decirles que ella es una expertaza de síndrome de ovario poliquístico. Entonces sí, es correcto. El día de hoy vamos a hablar de síndrome de ovario poliquístico. Un tema muy atractivo, muy llamativo, muy sonado. Claro. ¿Estás de acuerdo? De día a día, las pacientes, redes sociales, mucha publicidad como tal, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la evidencia y también lo que es para nosotros la realidad de ver el ovario poliquístico en la consulta, Liz. Gracias, sí. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero decir es, saliéndonos un poco de los criterios que siempre vemos en todos lados de las características de las pacientes con ovario poliquístico, para ti, ¿qué es el ovario poliquístico? Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un gusto participar de estos podcasts en donde pues es atractivo para todos el tema y pues vamos a tratar de reflejar en ellos la importancia de la ciencia también en la fertilidad. Muy bien, hablando específicamente sobre el síndrome de ovario poliquístico, la realidad es que es una entidad multisistémica. Creo que debemos de salirnos un poco, sí, de encasillarnos en los criterios de Rotterdam, porque no solo tenemos afectaciones endocrinas específicas, sino que también podemos observar en las pacientes alteraciones metabólicas, ¿sí? Que van a conducir a efectos que pueden perdurar en la vida de la mujer. Un punto importante en particular es reconocer que esta entidad puede presentarse desde la adolescencia, ¿sí? Y desde la infancia incluso podemos ver signos o datos que pueden conducir al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Es buena. Sí, completamente, ¿no? O sea, dicen el síndrome de ovario poliquístico a lo largo de la vida de la mujer, ¿no? Pues eso quiere decir, y que algo importante que mencionar, que es un círculo que muchas veces nosotros mismos o las pacientes no lo rompen, ¿no? O sea, Sí, solo exacto. ven la etapa de la consulta, que normalmente las características físicas o no se puede embarazar, pero no ven ni el antes ni el después ni las consecuencias, ¿no? O las propias mamás con sus hijos. El impacto perinatal, ¿no? También que se habla mucho de si el hiperandrogenismo, la resistencia a la insulina o la diabetes gestacional podría generar un impacto desde antes de que nacieras para tener factores de riesgo, ¿no? Para el futuro. Claro. Especificar muy bien en este aspecto porque al momento de estar en consulta y poder identificar a las pacientes y explicarles los posibles riesgos, esto puede generar también ansiedad y miedos para las pacientes, ¿sí? Entonces, enfatizarles que el poder entender cuáles son las características más comunes del síndrome y qué efectos pueden tener, pues va a ayudar a que las pacientes tengan un mejor entendimiento y que este trastorno, que puede ser evolutivo, ¿verdad? Tanto en el diagnóstico como en su manejo y tratamiento, pues puede no ser para siempre. Total. Ahora acabas de decir algo importante y creo. Y a mí siempre me llama la atención que primero decir que las características clásicas no son las únicas, ¿no? Claro. O sea, yo sí creo que realizar un diagnóstico adecuado en la paciente, hasta a nosotros nos cuesta mucho trabajo decidir quién tiene el ovario poliquístico y quién no. Claro. Entonces, el estigmatizar o el tachar a alguien muy joven, el decir, tienes ovario poliquístico, ¿qué consecuencias puede tener en un futuro, no? El problema de las adolescentes, ¿no? Sí. Sí, precisamente es este grupo el más relevante. Sí, las chicas adolescentes que generalmente podemos recibir en la consulta, que es bastante común, en donde por un ultrasonido que se le ha realizado ya quedan encasilladas como tener muchos quistes, ¿no? Ese es el término que generalmente usan. Y que muy probablemente, ¿verdad? O sea, la frase es total. Claro. Tú no vas a poderte embarazar. ¿Cuántas veces vemos? Es terrible, es terrible. Y llegan con embarazos muy grandes. Claro. Y hasta parece que les dicen, después, hasta parece que les dicen, atínale, ¿no? Sí. Entonces, el poder definir exactamente el consenso, por ejemplo, o sea, que puedas tú decir,
los criterios del consenso de NIH o los Institutos Nacionales Ajá. de Salud de Estados Unidos o de la Asociación para Estudio del Exceso de Andrógenos y Síndrome de Ovario Poliquístico, los de Rotterdam, Ajá. sí, publicados en ESRE, pues ninguno, cuando tenemos muchas opiniones de una enfermedad, Sí, ninguna es la correcta. de Claro. acuerdo. Cuando- Entonces, la relevancia indica en poder definir el momento en que está la paciente en esa cita que la estás viendo en consulta. Claro. ¿Sí? ¿Y qué condiciones son las que reúnen? Ujú. La mayoría de los consensos están de acuerdo en que el dato de andrógenos elevados, ¿sí? Ya sea séricos o clínicos, es el que nos va a orientar más a poder encasillarla o definirla, Ujú. que la palabra encasillar no me gusta, más bien Sí, claro. pensar, Seleccionar. pensar, porque primero tenemos que pensar que puede tener síndrome Claro. de ovario poliquístico. Y entonces ese dato creo que es el que se mantiene un poco más común de todas las opiniones de los consensos. Ok. Sí. En particular, mi opinión coincide con eso. O sea, si una chica que yo veo en el consultorio, sí, no le encuentro, Ujú. de hecho, al revés, no le veo quistes en los ovarios en mayor cantidad de lo habitual, pero tiene un hiperandrogenismo, los andrógenos elevados, tanto clínica o bien solo Bioquímicos. bioquímicamente, entonces está en un proceso de síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? O sea, ni uno va a quitar el diagnóstico, Sí, claro. Sí. ni lo otro lo va a agregar. Sí. No sé si me expliqué. Sí, 100%. O sea, Y hablando de esto justo, o sea, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué piensas de la evolución que hemos tenido, no? O sea, 2003 nos dicen, tú por primera vez, bueno, vamos a juntarnos todos los ginecólogos y vamos a ver realmente cuáles son los criterios con los que vamos a definir el síndrome de ovario poliquístico. Porque la realidad es que no nos gustaban los del Instituto Nacional de Salud, ¿no? O sea, Así es. nos quedaban muy pocas pacientes, creíamos que había muchas pacientes que no estaban bien diagnosticadas. Vamos a reunir los ginecólogos y vamos a crear Rotterdam, ¿no? Sí. 20 años después, se vuelven a reunir en Rotterdam. Y la verdad, yo tengo que ser súper sincera, yo soy la persona que está más desilusionada del mundo, porque Claro. es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿sabes? sí, sí. O sea, no sé, ¿tú qué piensas, Liz? Sí, es muy similar mi opinión. Sí. Creo que lo único que ha venido aquí a ayudarnos un poco es el que los equipos de ultrasonido han mejorado Claro. su Eso resolución. es importante. ¿Verdad? Y eso es muy Sí. importante. Otro punto importante es que precisamente estos consensos sean conocidos, ¿sí? Sí. Y que nosotros como Ujú. profesores en los diferentes campos en los que estamos, nuestros residentes o ginecólogos en formación Ujú. conozcan la utilidad de esto, Claro. pero no encasillar a Sí. la paciente solamente por realizarle un ultrasonido. Entonces, seguimos en las mismas, pienso que no tanto, porque tenemos una mejor resolución en estos equipos, pero si vemos el consenso como tal, Ajá. coincido contigo, no Sí. le veo gran diferencia No, no a lo cambió. que se planteó hace 20 años. Oye, aprovecho ahorita. El ultrasonido que ha aumentado la tecnología, ¿estaremos sobre diagnosticando ahora actualmente? O sea, porque antes pues teníamos ciertos folículos por los ultrasonidos. Ahora que un ultrasonido nos dé tantos folículos, entiendo que si tuviera los otros criterios, pero no sé si sea un arma de doble filo. No Es que lo sé. ese es un pleito que tenemos él y yo, porque Sí. yo considero de que, o sea, en México la única estadística que hay es te iba a el decir. que te dices el 6%, ¿no? Pero y yo ¿hace digo, cuánto? ¿Hace cuánto? En el 2004, o sea, sí, ¿no? 2004 Sí. el doctor Morán, o sea, El doctor Manuel fue 2006 y se publicó 2007. una cosa Ahí así, está. o sea, 6% actualmente. 6%. 6%. Hay alguna estadística más reciente de los, en conjunto de los institutos, en 2021 salió, de los institutos de salud, la Sociedad de Estudio de Exceso de Andrógenos y Ovario Poliquístico, y en se marca un puntaje mayor. O sea, incluso uno de ellos es 18%. Que no lo dudo. Que Sí, eso no sí. lo dudo. Que tiene que ver con el estilo de vida también. Claro, Y con la población mexicana, es que, o sea, vamos a ese punto. No es el caso criticar la estadística del estudio del doctor. no, o Morán, sea, era lo pero que teníamos. es lo que teníamos. Claro. Y la realidad es que no marca la muestra completa de una población de todas Claro. las zonas de México. Sí. Entonces, ante esta situación, en particular en una de las tesis de mis alumnos de ginecología y obstetricia del Tecnológico Monterrey y la Secretaría de Salud de Nuevo León, hicimos en hospital privado,
O sea, también esta diferencia marca algo, ¿no? Sí. Una tesis en donde buscamos ver la prevalencia, ¿sí? En diferentes consultas, fuimos 5 consultorios que integramos más o menos 300 pacientes y la prevalencia fue del 12.1%. En un sector Sí, en un privado. sector privado. Entonces, imagínate o traslápalo al sector público. 30%, Claro, sí, 40%. totalmente. Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, creo que para mi opinión, dejarla en un 15-20% es algo Sí. muy cierto, real. Es que él dice, o sea, es que ya todas quieren tener síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y yo, Es que es un tema muy atractivo en la consulta. O sea, los diagnostican, los tachan, o sea... puede ser, pero también tienes que ver que, o sea, que la consulta que tienes como de reproductólogo, pues siempre va a tener mayor probabilidad de que te caiga con Claro. síndrome de ovario poliquístico una paciente que no lo tiene. Claro, claro. O sea, por lo mismo que hacemos, ¿no? O sea, Sí. Ahora sí tenemos que recalcar que estamos hablando de 2 cosas diferentes, ¿verdad? Tener ovario poliquístico, Que claro, sí. es una Sí. que síndrome Que de ovario síndrome. Sí, eso es poliquístico. verdad. Entonces, hay que definirlo bien, porque si la podemos definir a la paciente o catalogarla, tú tienes muchos quistes foliculares, pero no tienes ningún dato que llegue a que yo te diagnostique síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Y ahorita ¿Puede acabas de suceder? decir, Sí. por lo menos, ahorita que dijiste el término de quistes y folículos, debería de cambiar la definición. Por Ay, lo yo menos en pienso ese, que en ese sí, nombre. claro. O sea, yo sigo insistiendo. Claro. O sea, creo que eso sí tuvieron que haberle cambiado. Sí, Decir claro. quistes. Sí. no sé si a ti te llegó, era una encuesta que era kilométrica, ¿eh? O sea, como fácil 200 preguntas, donde venía que si hacías, cuántos pacientes veías al mes, cuáles eran tus criterios, no sé qué. Y ahí venían un montón de nombres en donde tú podías escoger. Y esa encuesta era como un consenso de Delphi y lo iban a como a someter a votación. Sí. Sí, o sea, sí debería cambiar, o sea, es un hecho. O sea, creo Híjole, que eso definitivamente. sí, son folículos. Recordar que las pacientes son folículos, lo que Exacto. vemos en el ultrasonido. Y de ¿no? hecho, pues también sabemos que el nombre por parte de los endocrinólogos, pues no es síndrome de ovario poliquístico, Ah, ok. sí, Ujú. hiperandrogenismo funcional ovárico. Claro. Ok, Sí, ok, esa es porque buena. ese está mejor, define mejor Claro. qué le pasa a esta Sí, paciente sí. y todo lo que se desencadena y no la catalogas con un Sí. problema de quistes. Estoy de Claro, acuerdo sí, con- sí. Oye, nada más, una última pregunta, Liz, que tú con tu experiencia, ¿crees que actualmente haya algún tratamiento muy actualizado, Algo que venga a curar el síndrome de que ovario venga a curar? poliquístico? O sea, yo sé que es bien difícil esa pregunta, pero ¿a qué me enfoco? Metformina mucho tiempo, inositol, ¿algo tú crees en que sí vaya a modificarse o seguimos en lo mismo? Mira, creo que esto ha evolucionado prácticamente, pero yo creo que vamos a partir del tratamiento de piedra angular. Eso. Sí, estilo Sí. de vida. Claro. Ejercicio, plan de alimentación. Que la palabra dieta no salga aquí, ¿verdad? Sí, no, Plan de prohibida, alimentación, prohibida. estilo Sí, de no, vida. No somos pesocentristas. Entonces, si nos ponemos a hablar de los que mencionaste, inositol, metformina, Sí. cualquiera de ellos, sí. Ahora vitamina D, Claro, ¿verdad? sí. Que también tiene su particularidad, su cabida aquí. Mucho infertilidad. Creo que estas nuevas sustancias semaglutidas y los inhibidores Sí, del claro. péptido que nos ayudan a nivel central, a nivel cerebral, a disminuir el apetito, Sí. pueden tener cabida para nuestros También, pacientes. claro. ¿Por Ah, sí, qué? claro. Porque el 60% tiene sobrepeso, cae en este apartado u obesidad. Claro. Y somos un país que lamentablemente estamos peleándonos el primero o segundo lugar de sobrepeso en el mundo, ¿verdad? Sí. De obesidad. ¿sí? No es la mórbida completa como nuestros vecinos del norte, pero sí, Sí. tenemos mucha gente con sobrepeso y obesidad que puede no ser mórbida. Que parece que es el factor que perpetúa más el daño, ¿no? Exacto. O sea, aquí debemos partir, bueno, ¿qué queremos? ¿En qué parte queremos ayudar a nuestra paciente? ¿Sí? Si es el problema fertilidad o es problema salud en general. ¿Sí? Si es problema salud en general, pues definitivamente pueden ser incluso ahora medicamentos que pueden ser llegar a ser de primera línea. Pero necesitamos más estudios sobre su seguridad y que sí logremos esto. Ahora, si su motivo de consulta es fertilidad, definitivamente reducir el peso también va a impactar. Claro. Sí, ¿verdad? completamente. Que es hasta Sí, ético sí, hacer sí. eso. Mejor. Yo tengo una pregunta final antes de hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Tú qué piensas de este fenotipo de sin hiperandrogenismo? ¿Existe? ¿No existe? Sí.
Ok. Mi respuesta es sí. Yo sí pienso que existe y es aquella paciente que tú ves en la consulta sin ningún dato de hiperandrogenismo clínico. Ok. O sea, las chicas que no quiero estereotipar, pero guapísima, Ajá. llega sin ningún problema, pero lamentablemente encaja en que tiene estos múltiples folículos, Ajá. ¿sí? Que Y van que a no hacer y que reclama. no tiene sus ovulaciones adecuadas. Ok. Sí, o sea, definitivamente existe. A lo mejor nos falta algo más genético de investigar Claro, para hacer sí. ya un diagnóstico. O sea, sabemos que existe Sí. un factor genético Claro. identificado, pero a lo mejor hacia eso irá la tecnología a poder identificar de forma algo más hormonal, genético o algo. Pues, Definitivamente, sí. Y ahora con el desarrollo de nanotecnología para tanto diagnóstico y tratamiento Claro. para Sí. enfermedades, claro, eso es bastante caro, pero pues bueno, creo que para diagnóstico eso debe de ser lo que sigue, ¿no? Porque Claro, sí. cuando tenemos múltiples teorías de génesis de una enfermedad, Es que no sabemos. eso está en los genes sí, siempre. Siempre. Estoy de acuerdo. Sí. Pues muchas gracias. Y pues ya para terminar, Liz, para ti, ¿cuál es el futuro de la reproducción en México? En lo que quieras. Muy bien. Estaba analizando esa pregunta, creo que es la más difícil, pero primero, debemos de reconocer que México es un país que tiene infertilidad, ¿sí? Porque yo creo que hasta hace algunos años nos veían como un país demasiado fértil, demasiado, con nuestra tasa o índice de natalidad era bastante alta, ¿no? Es verdad, disminuido. Sí. Y eso ya no es, ¿sí? Entonces, reconocer primero públicamente y darlo a conocer de que sí sufren nuestras pacientes, nuestra gente, nuestras mujeres infertilidad. Y segundo, reconocer que somos un país que no tiene el suficiente poder económico para ayudarlas a todas como quisiéramos, ¿sí? Y no hablar solo de las mujeres, sino de la pareja infértil en general, ¿sí? Y creo que el poder llegar a hacer los tratamientos de reproducción, ¿sí? No solo los de baja y alta complejidad, simplemente el que puedan accesar una consulta con un experto, ¿sí? Puede ser caro para muchas pacientes. Entonces creo que es uno de los retos más importantes el poder llevarlos a más parejas, ¿sí? Perfecto, me gustó la definición. Sí. Pues muchas gracias, Liz. Te De queremos nada. agradecer por venir desde Monterrey, tomarte el tiempo. Sé que esto involucra muchas cosas, consulta, familia y todo, pero creo que ese es el objetivo del podcast, que es algo más Llegar informativo. temprano a esta ciudad. Llegar temprano porque obvio sucedió un caos, el tráfico, el aeropuerto, eso ya son otros temas, pero al final de cuentas es el objetivo de la asociación, recordar que existe una asociación mexicana de la producción, llegar al lugar más pequeño que existe y poder ofrecer el mejor tratamiento, no solo Es en la correcto. ciudad. Sí, generar conciencia. Para allá vamos. Conciencia. Muchas gracias por la invitación y muchísimas felicidades por la iniciativa. Muchas gracias. Pues terminamos este podcast. Gracias. Gracias.